En marzo pasado, recibimos en México el primer impacto de la pandemia del coronavirus SARS-2 que se desató en el mundo a partir de un mercado de comida de animales silvestres en Wuhan, China. Desde entonces, las generaciones nacidas después de los años 20 del siglo pasado están pasando por una experiencia inédita por la amplia cobertura territorial y poblacional de COVID-19 y por su rápida propagación debido a los elevados niveles de movilidad y de concentración urbana de las personas en la era de la globalización. A partir de la forma en que la enfermedad se fue difundiendo entre los distintos países y continentes y de las respuestas provenientes de los gobiernos y de las instituciones científicas y de salud nacionales e internacionales, hemos pasado por un aprendizaje muy acelerado de qué esperar y qué no esperar del impacto de este coronavirus en cada país. Aún subsisten muchas incertidumbres y aún no vislumbramos la salida del túnel. Sin embargo, el riesgo de morir ahora por el virus es menor al que se tuvo al principio de su aparición. Los efectos en la salud, en la vida y en la muerte de las personas y en su bienestar y economía, desde mi perspectiva, están dependiendo de 5 aspectos que condicionan las respuestas del cuerpo individual y del cuerpo social en donde se habita. Finalmente, tienen que ver con los niveles de resiliencia personal, familiar y comunitaria que se han desarrollado en el tiempo para enfrentar un choque tan profundo, mientras mayor resiliencia social, cultural y económica se haya alcanzado a nivel nacional, mayor será la resiliencia personal y comunitaria. En esta lógica, se puede afirmar que las posibilidades para enfrentar una situación tan inesperada como la llegada de la pandemia a México ha dependido de 5 aspectos. Un primero son las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas existentes en el momento de la entrada del virus y las políticas de gobierno que históricamente contribuyeron a generar esas condiciones. Una segunda son las oportunidades, pertinencia y aplicación efectiva de las medidas sanitarias y de comunicación para enfrentarlas. La pertinencia y oportunidad de las políticas económicas y sociales para atenuar el impacto en la economía y el bienestar de las personas. Las condiciones, capacidades y recursos personales, familiares y comunitarios para sobrellevar el encerramiento social y económico. Y quinto, la calidad del liderazgo político y del Estado que guarda el pacto social en el país. Quisiera dedicar esta plática a considerar los primeros 3 elementos: las condiciones preexistentes, las medidas sanitarias y de comunicación para enfrentar la pandemia y las políticas y programas económicos y sociales para atenuar sus efectos. Respecto a las condiciones preexistentes, es muy importante considerar la capacidad y calidad de la atención en los servicios de salud de México. Una actividad de la mayor importancia para enfrentar la pandemia se concentró en la capacidad y calidad de la atención en los servicios de salud, como son la existencia y distribución de instalaciones y la facilidad para su reconversión, la disponibilidad de suficiente personal capacitado, la oportuna disponibilidad de equipamiento, medicamentos y suministros y el acceso universal a los servicios de salud principalmente. La pregunta es, ¿qué tan resilientes eran los servicios de salud en México para recibir un impacto tan fuerte? Primero, podemos señalar que México ha experimentado una reducción sostenida del porcentaje de los recursos del presupuesto destinados a los servicios de salud pública para llegar solo a un 2.3%. Por ello, encontramos que en la última década
el número de camas disponibles para brindar servicios de salud se redujo a la mitad. Pasó de 1.8 camas por 1,000 habitantes en 2010 a 0.9 en 2020. En segundo lugar, hospitales y clínicas deficientes, insuficientes y mal distribuidas en el territorio. El gasto de inversión en salud se contrajo 60% en las últimas décadas. Así, los hospitales siguen concentrándose de forma casi exclusiva en las localidades urbanas del país y obliga a las personas que habitan en comunidades rurales a trasladarse a estos centros urbanos con gastos adicionales de transporte y alojamiento. También se observó una escasez de personal médico y paramédico. En octubre de 2019, antes de la pandemia, el gobierno admitió un déficit de más de 123,000 médicos en el país. México cuenta con una tasa de 2.2 doctores por cada 100,000 habitantes, lejos de países que tienen el doble del personal sanitario y que a pesar de ello se vieron rebasados por la emergencia sanitaria, como fueron España e Italia. También observamos una baja inversión en investigación y desarrollo y en la actualización de la capacitación del personal de salud. Somos testigos también de una profunda desigualdad de los servicios de salud entre las poblaciones de distintos estratos económicos y en distintas regiones del país. Hemos visto desde el gobierno del presidente Fox la destrucción de capacidades de producción local de vacunas, medicamentos y suministros para la salud, y también una alta dependencia externa de sales básicas, medicamentos, equipamientos y suministros, por ejemplo, de China, India, Brasil y de la Unión Europea. Ahora bien, a la condición de abandono y bajo presupuesto para el sector salud de los últimos 40 años, se sumó el efecto de la transición entre administraciones del sector. Nos encontramos en un momento en donde se han cancelado programas de administraciones anteriores, cuando apenas se están definiendo y diseñando los nuevos programas y las nuevas estructuras administrativas del sector. Algunos cambios de alto impacto son los siguientes. Primero, la cancelación del Seguro Popular sin que aún entre en operación el Instituto de Salud para el Bienestar. Un cambio en la estrategia de adquisición de medicamentos e insumos para la salud con graves rezagos en la disponibilidad de los mismos. También somos testigos de un cambio de personas a cargo de instituciones clave para enfrentar la pandemia: la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la COFEPRIS, el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y finalmente, existe una pérdida de capacidad institucional profunda por el retiro o abandono de sus puestos de trabajo de personal calificado y preparado en razón de los recortes indiscriminados y un presupuesto que fluye muy lentamente. Y si a lo anterior agregamos el enfrentamiento del actual gobierno con la comunidad científica y tecnológica y con sus cuerpos colegiados, el panorama no parece ser muy positivo. Otro aspecto resultante de políticas previas se relaciona con el déficit y la desigualdad educativa. Este factor incide en la capacidad de las personas para responder con conductas correctas frente a las medidas sanitarias adoptadas y se refiere al nivel, calidad y pertinencia de la educación que se imparte en el país. Es evidente la pérdida de calidad y pertinencia experimentada por la educación pública en México, que tampoco es compensada por buenas prácticas del servicio de educación privada.
La consecuencia es que no se ha procurado la formación integral de las personas al relegar ideales y valores como la paz, la dignidad, el respeto, la empatía, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el sentido de pertenencia y corresponsabilidad en la comunidad donde uno habita. En una encuesta, El Financiero encontró en julio pasado que alrededor del 18% de las personas con educación primaria creían que la pandemia era un complot político y económico intencionado. Y esto tiene que ver con una reducción en el gasto de inversión en educación que ha caído 4.8% en términos reales cada año entre 2010 y 2020. Un tercer campo en donde observamos un deterioro en la calidad de lo que está ocurriendo tiene que ver con la deficiente alimentación de los mexicanos. A pesar de tener una de las cocinas más diversas y reconocidas en el mundo, la alimentación de los mexicanos ha sufrido un empobrecimiento muy perjudicial, importantes cambios en la oferta de alimentos, los bajos salarios prevalecientes por varias décadas, la ausencia de una política alimentaria de los gobiernos y la agresividad de la industria de alimentos industrializados para colocar sus productos en el gusto de los consumidores han llevado a cambios en los patrones alimentarios hacia alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos callejeros con alto contenido de grasa y sodio, generando problemas de obesidad, diabetes, enfermedades crónicas degenerativas. Se trata de las llamadas comorbilidades que colocan en mayor riesgo de morir cuando las personas enfrentan el coronavirus. México es el país de América Latina donde se consumen más alimentos ultraprocesados de acuerdo a la FAO. Su consumo ha aumentado de manera importante hasta sumar 581 gramos al día por persona, lo que representa casi el 30% del consumo calórico de la población. Otros condicionantes sociales y económicos encontrados en la sociedad mexicana antes de la llegada de la pandemia son la brecha en la disponibilidad de agua potable de calidad que hacen casi imposible que una proporción alta de la población cumpla con las acciones preventivas de lavarse las manos frecuentemente. De acuerdo a datos del INEGI, solo 68% de los hogares en México reciben agua diariamente. 13% tres veces a la semana, 9% solo lo reciben 2 o menos veces por semana y el 7% simplemente no recibe. En 2018 se estimaba que alrededor de 8 millones y medio de mexicanos en todo el país no tenían acceso a agua directa en sus hogares. Además, con frecuencia, el agua que se recibe es de muy baja calidad. Por su parte, la política de vivienda permitió la producción de viviendas en grandes unidades habitacionales de tamaño muy pequeño y con frecuencia alejadas de las ciudades. Una consecuencia es el alto índice de hacinamiento en el país. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 49.2% de sus habitantes, aproximadamente 4.3 millones, pasan la cuarentena en hacinamiento en sus viviendas, con más de 2 personas por habitación. El crecimiento urbano acelerado ha significado grandes concentraciones de población que interactúan cotidianamente en el transporte público, mercados, centros comerciales, centros educativos, centros de esparcimiento y deportivos.
y observamos una baja disponibilidad de recursos públicos, entre 12 y 14% del Producto Interno Bruto, muy comprometidos en gasto corriente y con muy baja inversión pública. También un bajo y nulo crecimiento económico que experimentamos en 2019 y que se agudizó en 2020, y una baja creación en consecuencia de empleos formales, que no disponemos tampoco de seguros de desempleo ni de cobertura universal de la seguridad social. Las redes de protección de la población frente a la pérdida de empleos e ingresos son muy endebles en nuestro país. Y finalmente, otro elemento es que cerca del 55% de la población ocupada trabaja en actividades o en condiciones informales de trabajo y viven con el ingreso que obtienen cada día. Difícilmente pueden subsistir en confinamiento. Es decir, la pandemia de COVID-19 llegó a México en una etapa social y económica con grandes rezagos y desigualdades en el acceso a servicios sociales públicos de calidad, en un momento de transición compleja de gobierno y con una población con características educativas, de edad, ocupacionales, de salud, pobreza, hacinamiento y concentración en ciudades que han sido determinantes en los altos niveles de vulnerabilidad y riesgo frente al COVID-19. Pasemos ahora a ver las medidas sanitarias adoptadas y de comunicación para enfrentar el COVID desde el gobierno federal. Primero, se procuró un reforzamiento de las capacidades de atención del Sistema Nacional de Salud y de sus sistemas locales, tanto en instalaciones, personal, equipamiento y suministros, teniéndose mucha dificultad para lograrlo y elevados costos. Se diseñó una estrategia de distanciamiento social y de higiene vía campañas de comunicación y medidas concretas de cancelación y cierre de espacios y eventos de alta concentración de personas, en escuelas, parques, centros comerciales, espectáculos, entre otros. Se promovió el encerramiento social y paro de actividades económicas, que ya llega a 5 meses con altas y bajas en las aperturas. La estrategia apostó al aplanamiento de la curva de contagios para evitar saturación en los hospitales, a la inmunidad de rebaño y a un sistema de vigilancia llamado Centinela. Ha sido expresa la negativa a la aplicación masiva de pruebas, al aislamiento de personas contagiadas y al seguimiento de sus contactos, misma que fue aplicada con éxito en varios países como Corea del Sur, Nueva Zelanda y Finlandia, entre otros. También se adoptaron campañas de comunicación suaves, con falta de consistencia en los comportamientos y en los mensajes de varios líderes económicos y políticos. Hubo finalmente una adopción tardía del cubrebocas como medida de protección cuando su efectividad ha sido ampliamente probada en otros países. Esta situación llevó a que se postergue la atención de otros padecimientos de la población por el sistema de salud pública, cirugías, quimioterapias, estudios de laboratorio, y ello para lograr concentrar la atención de los servicios de salud en la pandemia. Entonces, acumulamos un rezago de atención hacia otras enfermedades. En materia de políticas económicas y sociales adoptadas frente a la pandemia, encontramos escasas medidas de apoyo a las empresas de cualquier tamaño e incluso rechazo explícito para hacerlo. Se dieron créditos y tandas de 25,000 pesos a trabajadores del hogar y trabajadores independientes. También se hizo un reforzamiento o adelanto de las transferencias monetarias de los programas sociales del actual gobierno. Sin embargo, las transferencias de todos
tipo, incluyendo la recepción de remesas, representan solo 15% del ingreso de los hogares. El 70% proviene de actividades de trabajo y este es el ingreso que se ha caído fuertemente en las familias. También las autoridades locales adoptaron diversos programas como ingreso básico temporal, ayuda en alimentos, postergación del pago de contribuciones, impedir desalojos, ayudas de renta. Y finalmente observamos una profundización de medidas de austeridad y una negativa a una reforma fiscal y un endeudamiento de corto plazo para enfrentar la emergencia. Es decir, podemos señalar que hay una baja intervención del gobierno federal para paliar los efectos económicos y sociales que está teniendo esta pandemia. Bueno, de todo esto, ¿cuáles son las consecuencias hasta ahora? En la tercera semana de agosto, 60,000 personas han fallecido, con previsiones de llegar a 130,000 defunciones en diciembre 1. Hay una incertidumbre sobre lo ocurrido en términos de saturación de los hospitales en el país y un creciente temor de la población a acudir a esos hospitales con elevados costos en la atención, además, en los hospitales privados. También hay una incertidumbre en el número real de defunciones por COVID-19 al examinar varios investigadores en el país las actas de defunción y que llegan a señalar que es posiblemente el doble de decesos de los que se informan diariamente. Hay una postergación, como señalaba yo, de la atención de otras enfermedades. Hay un elevado nivel de decesos y pérdida y un enorme cansancio de personal de salud. Un gran número de familias en situaciones de luto sin procesar y una baja capacidad de cuidados paliativos. Observamos, y se ha discutido mucho, un incremento de la violencia doméstica y de problemas de salud mental por el encerramiento, especialmente en viviendas muy pequeñas. CEPAL estima que la posibilidad de desaparición de 500,000 de empresas en México. Se prevé una caída del Producto Interno Bruto del 9% al cierre del año, un aumento de la pobreza por ingresos de 22 millones en febrero de este año a 32 millones en mayo de 2020 e incluso otras estimaciones llegan a calcular hasta 38 millones de personas en pobreza extrema, lo que significa la tercera parte de la población del país. Esto es consecuencia de una reducción de la población ocupada en 12 millones de personas, de las cuales casi 11 millones estaban en ocupaciones informales y poco más de 1 millón en empleos formales, de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social. ¿Y esto a qué nos lleva también? A un aumento de la presencia del crimen organizado como proveedor de bienes y servicios a la población y de préstamos de usura a las pequeñas empresas. Si bien hay algunos delitos de fuero común que se han reducido por el encerramiento social y que algunos expertos prevén que puedan repuntar al término de la pandemia. Un dato reciente es que posiblemente un 30% de las escuelas privadas, de 45,000 que hay, tengan que cerrar debido a la imposibilidad de los padres de familia de sostener las colegiaturas. Como conclusión, podemos decir que las condiciones de la realidad social y económica del país al llegar la pandemia eran resultado de un deterioro intencionado durante más de 40 años de los servicios sociales de gobierno
que atienden al bienestar de las personas. La tesis era menos gobierno y más mercado como criterio dominante desde 1982. En los últimos 2 años, esa destrucción de capacidades estatales ha continuado bajo el argumento de la austeridad republicana, justificada para acabar con abusos y prácticas corruptas en las instituciones públicas, asignar mayores recursos a la prioridad de 30 programas del gobierno actual y en razón de la supuesta escasez de recursos públicos ante la negativa a realizar una reforma fiscal o incurrir en endeudamiento. Las medidas de austeridad aplicadas han profundizado el impacto negativo inmediato de la pandemia y comprometido la posibilidad de recuperar empleos e ingresos de la población una vez superada la emergencia. México ha dedicado un porcentaje muy bajo de su Producto Nacional Bruto a la atención del COVID-19 y de sus consecuencias destructivas, poco más del 1%, 1.1%, frente a porcentajes muy superiores en otros países, incluso en la propia América Latina, que alcanzan 3, 4 y hasta 6% de sus productos internos. El reto actual es cómo reducir los enormes costos en el bienestar de la población de este tsunami global que aún nos agobia.